Buenos días a todos. Tenía un poco de dificultad en cuanto de cosas técnicas, pero no, yo creo que ya estamos al aire y gracias a Dios que estamos contentos con todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y esperamos que podamos aprovechar este tiempo bien para la gloria y honra de nuestro Dios, siempre animándonos al amor y las buenas obras que Dios manda y orando unos por otros constantemente y por todos, no solamente por los cristianos, sino también por aquellos que están en contra de Dios, los que están planeando cosas malas y tal vez hacer algo en contra de los que tratan de hacer el bien. Ayúdanos, Señor, en este día por medio de tu Hijo Jesucristo. Es nuestra oración. Ahora vamos a entrar al tema que he preparado y vamos a estar siguiendo el libro de Proverbios como Dios sabe cómo enseñarnos por medio de este libro. Dios sabe las cosas buenas que Él tiene para nosotros y vamos a aprovecharlo bien. Entonces, empezamos con la lectura de Proverbios capítulo 1, el versículo 1 hasta el 7. Entonces, aprenderemos muchas cosas de este libro de Proverbios para la vida práctica, para la vida diaria, para que nuestros pensamientos se enfoquen siempre en las cosas de Dios. Vamos a dar la lectura de Proverbios 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí Dios muy claramente en el versículo 7 termina que la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová quiere decir que la persona cuando busca a Dios, lo encuentra y analiza lo que Dios le comunica y entonces decide la persona hacer lo que manda Dios. Entonces la persona tiene ese respeto hacia Dios por reconocer las enseñanzas tan profundas y buenas que Dios tiene para la humanidad. En cambio, los insensatos, las personas que desprecian, dice, la sabiduría y la enseñanza, son personas que no creen en Dios, que no aman a Dios, que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Muchas veces, como Jesucristo lo dijo en Juan, en el versículo 3, del 16 en adelante, habla allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante Jesucristo dice, no vienen a la luz porque sus obras son malas. Las personas naturalmente tienen eso en mente. Cuando ellos se presentan cara a cara con la verdad, con la luz que es Jesús, ellos simplemente rechazan y empiezan a perseguir al mensajero y al mensaje, porque sus vidas van contrario al mensaje
y a lo que proclama el mensajero. No debemos temer en ningún momento, todos los que estamos en esta obra tan preciosa de Dios, de rechazar y hablar todo el consejo de Dios, así como está. No quitar ni agregar nada porque no nos ayuda, no nos conviene. No ayudamos a otros ni nos ayudamos a nosotros. Cuando hablamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con ese poder que Dios nos da, con ese amor que Dios nos comparte y con ese control propio que debemos de aplicar al amor y al poder que Dios provee para nosotros. Así que vamos a analizar por qué los proverbios de Salomón, que fue hijo de un rey de Israel, este Salomón, este siervo, había pedido sabiduría a Dios. A ver, vamos a leer en Primera de Reyes 3:3 para conocer un poquito de Salomón. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está, dice, y tu siervo está, disculpe por favor, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado, dice, y aún también te he dado, discúlpeme por favor, se me fue la parte donde estaba leyendo, dice, he aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca. Aquí vemos cómo Dios le dio sabiduría. Y no solamente le dio sabiduría, le dio también juntamente muchas cosas como riquezas, gloria. Dice, de tal manera que entre reyes ninguno haya como tú, le dice en todos estos días. Dios
da más allá de lo que pedimos, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras necesidades. Él solamente nos pide que busquemos su reino y su justicia. Le pongamos a Él en primer lugar, así como cuando nosotros amamos a alguien de tal manera que estamos listos para sacrificarnos y hacer un esfuerzo muy especial cuando llegamos a ese punto de amar. Así que tenemos que tener ese primer amor, ese amor puro hacia Dios, para que podamos hacer su voluntad con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, porque es la única manera de agradarle a Dios, porque este rey, hijo de rey, se humilla en esa manera y no le pide riquezas, fama, fortuna, cuando Dios le había dicho, pide lo que quieras. Así que nuestra oración, nuestro pedido no debe ser riquezas, no debe ser fama, no debe ser gloria de los hombres, ni desear tampoco la gloria de los hombres, porque esas cosas son pasajeras. Debemos pedirle sabiduría para gobernar el pueblo, para ayudar a la gente con sabiduría que solamente viene de Dios, guiarles en el camino del bien, guiarles en el camino de Dios, porque hay mucha gente que está con hambre, se están muriendo, están débiles, están enfermos, espiritualmente hablando, y necesitamos glorificar la palabra poderosa de Dios muy en alto, porque de otra manera nosotros no vamos a poder vivir la vida cristiana si nosotros no levantamos elevado la palabra de Dios. La palabra de Dios debe brillar donde quiera que andamos y donde quiera que compartamos nosotros la palabra de Dios, que Dios brille y su palabra, porque allí está el poder de cambio. Cambio desde la mente humana. La mente humana tiene que llenarse de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios y no los pensamientos humanos, que son bajos, necios e insensatos. Son cosas de este mundo, son pasajeros, y nosotros como hijos de Dios debemos de aprovechar bien el tiempo. Y habla allí en Eclesiastés 12:1, cuando este rey Salomón aprovechó tantas cosas de lo que Dios bendijo en lo material. Y dice allí, empieza en el 12, en Eclesiastés, después de que había probado todo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y en el 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así termina después de haber probado todo en la vida. Ahora, hijo mío, dice en el 12, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que no estamos libres de ocultar nada delante de Dios, aunque ocultemos delante de la gente, delante de los que nos preguntan, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame cómo estás andando, cuéntame qué piensas. Aunque ocultemos a otros las cosas que nosotros hacemos, no vamos a poder ocultar delante de nuestro Creador,
porque nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso lo sabe todo. Y juntamente, dice, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, Dios va a traer a juicio todo. Así que el fin de todas estas enseñanzas es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que tenemos que entender la sabiduría de Dios desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano. La sabiduría y el conocimiento de este mundo está basado en las cosas temporales de la vida. Que hoy es un doctor muy estudiado de lo más alto, pero eso solamente es temporal. Toda esa fama y gloria que recibe el humano por alcanzar grandes riquezas y grandes glorias, no le ha servido para nada el día que viene de la muerte. La muerte viene a todos, al malo y al bueno, al estudiado y al no, al pobre y al rico. A todos nos viene por igual. Pero una de las cosas que Dios nos enseña es no temer a la muerte, porque la muerte es una victoria, es una bendición para los que nos hemos alistado y hemos ocupado nuestra vida, que Dios nos bendice, ya sea 3 días, 5 días, 100 años, 80 años, no importa qué tan largo la persona viva, si lo ha usado para la gloria y honra de Dios, qué bueno, porque su vida valió la pena de haber vivido. Pero una persona que anda en las cosas malas y rechaza a Dios, rechaza sus enseñanzas, a pesar de que Dios una vez y otra vuelta le invita a probar de sus delicias, a probar de su sabiduría, a conocer el camino del Señor. Entonces vemos nosotros que estas personas que rechazan terminan muy, muy mal. Desde este mundo empiezan a sufrir con la depresión, con el miedo, y viven todo el tiempo agitados, nerviosos, porque no tienen ese temor a Dios, no tienen la sabiduría de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que todo lo provee, porque en Él vivimos en el hueco de la mano de Dios. Nadie se escapa del Dios vivo, nadie. Aunque lo rechace en esta vida, en aquel día va a tener que reconocerlo, pero ya va a ser muy tarde. El poder de Dios es tremendo. Tenemos que temer a Dios. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros andamos en sus caminos, vamos a andar gozosos en la esperanza que Él nos ofrece. Y tenemos que tener eso en mente cuando nosotros entendemos de su palabra las cosas que Él nos quiere enseñar. En el capítulo 1:3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y en el 2 dice: para entender sabiduría y doctrina es el propósito de los proverbios que Dios ha revelado por medio de Salomón. Dice: para entender sabiduría y doctrina. La enseñanza es muy importante, la tenemos que saber, pero sabiduría solamente Dios da cuando nosotros le pedimos para llevar a cabo eso que conocemos de Dios. Doctrina es enseñanza. Doctrina no es algo que algunos quieren separar. Enseñanza es una cosa y doctrina es otra cosa. O la doctrina la tenemos que llevar al pie de la letra, pero la enseñanza podemos dividirnos en 1000 pedazos y tú sigues lo que quieres, yo pienso lo que pienso, tú piensas lo que... No, Dios quiere que andemos en una sola mente y en un mismo parecer, para llevar al mundo la enseñanza completa de Dios. Porque si nosotros nos vamos por nuestros deseos, por acá y por allá, por lo que quiero, por lo que quiere y por lo que el otro quiere, entonces allí hay división, ya no hay unidad.
Por eso la enseñanza de Dios es muy importante para que cada uno de nosotros con humildad podamos recibirlo. Por eso dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Tenemos que estar listas para poder recibir el consejo de prudencia, para poder recibir la enseñanza, para poder recibir la sabiduría. Si no estamos listas, no vamos a poder recibir. Entonces, alistémonos para recibir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso tenemos que decidir cada uno de nosotros. Dice, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Tenemos nosotros que ser sabios como Dios quiere, no como sabios como el mundo lo quiere. El mundo nos lleva para otro rumbo, para sus propios propósitos. Tenemos nosotros que obedecer a Dios, escuchar a Dios, recibir el consejo con amor y con gozo, para que de esa manera podamos entender. Dice, para entender proverbio y declaración, dice ahí, palabras de sabios y sus dichos profundos. Gocémonos recibiendo esta sabiduría, esta enseñanza, para poder vivir en la vida diaria. Esto no son solamente simples palabras bonitas y floreadas y para decir amén, amén, y luego nos olvidamos. Estas son palabras para vivirlo en la vida diaria, son cosas prácticas. Nada teoría. La gente que lo hace teoría se hace daño, porque al hacerse daño como teoría solamente, no va a llevarlo a cabo lo que dice Dios. O sea que no va a tener sabiduría, porque la sabiduría es la que nos ayuda a vivir la vida que hemos aprendido de Dios. Si Dios dice que no debemos odiar a nuestro hermano, entonces eso es lo que vamos a hacer y Dios nos va a proteger del odio, porque nuestro corazón va a estar lleno de amor, aún a los que nos hacen mal, aún a los que nos insultan, aún a los que nos odian, aún a los que nos persiguen. Tenemos que amarles, orar por ellos constantemente para que Dios les dé vida para arrepentirse. Entonces tenemos que aprender de Dios estos dichos profundos, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vamos a acabar la lección leyendo en cuanto de la persona prudente y la persona insensata, y luego vamos a Salmos en el capítulo 111:1, lo que nos dice Dios. Jesucristo en esta ocasión estaba hablando a mucha gente y le dice en esta manera en Mateo 7:24 al 29, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, pongan oído, no solamente oír la palabra de Dios, sino y las hace, le compararé a un hombre prudente. Eso escuchamos en los primeros versículos de Proverbios, donde dice la prudencia. Un hombre prudente, un hombre que realmente hace lo que oye, que edificó su casa sobre la roca, dice. Le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que sabe escuchar el consejo y se goza haciendo y viviendo de acuerdo al consejo de Dios. Dice que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, escuchen esto, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y también escuchamos del hombre insensato en los primeros versículos de Proverbios. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vienen los mismos problemas. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Religiosos
que trataban de enseñar la palabra de Dios, tal vez unos un 50% de palabra de Dios, un 50% de ideas humanas. Otros un 80% de la palabra de Dios, un 20% de ideas humanas. Algunos se van más allá. Van 80% de ideas humanas y 20% de palabra de Dios. Imagínense. Pero aquí Jesús les enseña con autoridad y no como los religiosos escribas y fariseos. Porque Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Esa es nuestra misión como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como miembros de aquel cuerpo que caminó como nosotros en este mundo. Ahora nosotros caminamos como el cuerpo de Cristo, llevando el evangelio a otros, y tenemos que hacerlo exactamente como Jesucristo lo hizo, con autoridad. No porque la autoridad viene de nosotros, sino que la autoridad viene de Cristo mismo, y la autoridad viene por medio de su palabra. Si enseñamos la palabra de Dios a otros, tenemos que enseñarlo con autoridad, tenemos que enseñarlo con amor, tenemos que enseñarlo con mansedumbre, porque es la única manera que muchos van a llegar a los pies del Señor. Ellos no tienen que admirarnos, no tienen que mirarnos. Miremos todos a Cristo el perfecto, a Cristo el Salvador, a Cristo el que tiene toda la autoridad sobre cada uno de nosotros. Nadie en este mundo está aquí arriba o aquí abajo o aquí más abajo. Todos estamos en el mismo nivel delante de los ojos de Dios. Todos tenemos el perdón de pecados. Todos venimos arrepentidos. Venimos para servir al Señor. Venimos arrepentidos de haber hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Y Dios está listo para perdonarnos. Necesitamos el perdón para poder andar livianos en la vida, para no seguir cargando nuestras cargas pesadas, porque al cargar las cargas pesadas nos cansamos y no seguimos el camino del Señor como debemos. Así que tenemos que aprender de Cristo, de oír su palabra y hacerlo, oír su palabra y hacerlo, oír su palabra y hacerlo. Una vez y otra vez hay que repetir estas palabras, porque es un hombre o una mujer insensata la persona que oye la palabra de Dios y no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, es desobediencia a Dios, se hace daño. Todo pecado nos hace daño, nos separa de Dios, nos condena, nos lleva a lugares donde no queremos ir. Y con razón, si nosotros seguimos andando en el pecado y desobedeciendo a Dios, con razón vivimos en el temor. Con razón viviremos sin esperanza, con razón vamos a vivir siempre angustiados y no contentos, gozosos en Cristo Jesús. Sigamos con la lectura de Salmo, lo que Salmo dice aquí el rey David, por medio de la inspiración de Dios. Mira lo que dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. No de los insensatos, no de los que tienen un plan de desobediencia en su vida y luego se acercan a Dios descaradamente y dicen: oh, Dios me va a perdonar. Otra vez hace lo mismo y Dios me va a perdonar. Oh, ya hace lo mismo. Oh, no te preocupes, haz lo que quieras y Dios te va a perdonar. No, Dios no quiere ese tipo de irresponsabilidad humana, porque nos hacemos daño a nosotros mismos al practicar el pecado o al hacer cosas que ya sabemos que son malas y lo seguimos haciendo. Una vez y otra vuelta nos hacemos el daño. A Dios no le hacemos nada porque no le quitamos ni le agregamos su poder. A Dios nadie le cambia, Dios sigue igual, pero sí se pone triste al vernos desobedientes, al vernos que nos estamos dañando. Y dice ahí: grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo.
dándole la heredad de las naciones, y las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Vivamos en este pacto que hemos entrado, los que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Vivamos con este pacto eterno que hemos hecho con Dios. No nos hagamos la burla de Dios, porque Dios es poderoso para destruirnos. Y no vivamos como si nosotros viviéramos dependiendo en nosotros mismos, mirando nuestras debilidades, acongojándonos, haciéndonos tristes en cuanto de las cosas que nos pasa. Miremos a Cristo, miremos su perdón, miremos su esperanza, miremos su poder. Vistámonos de ese poder para poder triunfar, porque Dios en 2 de Timoteo 1:7 nos dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía es la que nos hace que desobedezcamos a Dios. La cobardía es la que nos hace que nos alejemos de Dios. La cobardía es la que nos hace que nos burlemos de Dios. La cobardía es la que no nos hace temer delante de Dios. Pero el poder que Dios nos da nos ayuda para poder hacer su voluntad, porque tenemos ese poder en Cristo Jesús. Y su amor nos ayuda para poder levantarnos con amor, con esperanza y en paz, y hacer su voluntad delante de su presencia. Leamos otra vez más. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Sigamos con este espíritu de obediencia, de humildad ante Dios. Dice, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice en el 111:10. Repite las mismas palabras del primer capítulo de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Los que no practican los mandamientos de Dios no entienden, porque aquí dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora vamos a llevar a todos a la aplicación personal de este tema que hemos meditado este día y que Dios nos ha bendecido grandemente a meditar en sus consejos, en su sabiduría, en su enseñanza. Que pan de vida hemos recibido este día y recibiremos todos los días de nuestra vida si nosotros seguimos en este camino del amor. Dice allí en el primero, en la aplicación personal, apliquemos cada uno de nosotros a nuestra vida. Preguntémonos estas preguntas. ¿Soy una persona prudente o insensata? Conteste usted a sí misma. ¿Entiendo la diferencia entre sabiduría y doctrina o enseñanza? Responda esa pregunta. ¿Estoy lista para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad? Conteste también esa pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué me falta en estos momentos para ser inteligente y lleno de sabiduría? 5. ¿Actúo delante de Dios con cordura, prudencia o buen juicio? 6. ¿Soy la persona llena de temor a Dios y obediente a su mensaje? 7. ¿O soy aún la insensata que no comprende y no hace la voluntad de Dios? Contestemos todas estas preguntas y sigamos animándonos al amor y las buenas obras
y sigamos orando unos por otros y por todos constantemente. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana a las 10 de la mañana con los hermanos Abraham e Isaías desde Arequipa, Perú, y a las 11 de la mañana, si no tengo problemas técnicos como lo tuve esta mañana, a las 11 de la mañana estaremos de nuevo aquí gozándonos todas las hermanas en el nombre del Señor Jesús. Y alístense, prepárense para que también ustedes puedan compartir lo que tienen que compartir de la palabra de Dios y animarnos. Ahí es donde entramos, animándonos al amor y las buenas obras que Dios manda. En el nombre del Señor, que Dios les bendiga y tengamos un buen día. Y escriban con sus comentarios, preguntas, ahí estoy en Facebook. También por medio de la Escuela Bíblica Mundial pueden ir avanzando las lecciones, las personas que están interesadas. Animen a otros que no conocen al Señor, que se inscriban también a la Escuela Bíblica Mundial para que conozcan todo el consejo de Dios. Que el Señor les bendiga y hasta luego a todas.